Dicen que nadie debería pasar la Navidad solo, pero Elena no tenía otra opción. Esa noche, mientras el mundo celebraba, ella caminaba por la ciudad intentando escapar del eco de su propio corazón roto. No esperaba nada, no buscaba nada, solo quería que ese día terminara. Pero el destino, caprichoso, impredecible, a veces misericordioso, tenía otros planes. Porque justo cuando se sentó en un parque vacío, convencida de que a nadie le importaba su existencia, una niña desconocida se acercó, tomó su mano. Y con una sola frase cambió para siempre el rumbo de su vida. Había algo extraño en ese 24 de diciembre que ella no sabía cómo nombrar, pero lo sentía en la piel, como un peso invisible sobre los hombros. El calendario insistía en decir que era Nochebuena, pero el ambiente en su pequeño apartamento parecía más el último día de un duelo silencioso que una fiesta. Las luces de Navidad que había colgado semanas antes parpadeaban de forma irregular, como si también estuvieran cansadas de fingir alegría. El aroma a canela, que otros años la reconfortaba, esa mezcla de café caliente y galletas recién horneadas, apenas conseguía atravesar la niebla de tristeza que se había instalado en el aire. Caminaba descalza por el suelo frío, abrazando una taza casi vacía, más por necesidad de sostener algo que por la bebida en sí. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa, como si el mundo entero estuviera lejos, demasiado lejos de donde ella estaba en ese momento. La televisión seguía encendida con el volumen bajo, mostrando esas películas típicas de Navidad en las que las familias siempre se reconcilian, las mesas están llenas y nadie parece cargar con un corazón roto. De vez en cuando, ella levantaba la mirada hacia la pantalla, solo para recordarse que aquello no era su realidad. Hacía apenas unas semanas había imaginado esa misma noche de una forma completamente diferente, risas compartidas, tal vez el nerviosismo dulce de una primera cena especial, 2 platos en la mesa. Alguien sentado frente a ella diciendo Feliz Navidad con sinceridad. Ahora, la sala estaba vacía, y el segundo plato que había separado en el armario parecía una burla silenciosa. Su teléfono, abandonado sobre la mesa de centro, permanecía inmóvil, sin llamadas, sin mensajes, sin un lo siento tardío que ella, en el fondo, sabía que no iba a llegar. Recordar la razón de su corazón roto era como tocar una herida que todavía sangraba. Él había dicho que quería pasar la Navidad con ella, que estaba listo para algo serio, que esa sería una noche especial. Y ella le creyó. Le creyó a sus palabras, a sus sonrisas, a los audios de voz que le mandaba tarde en la noche, cuando el mundo parecía detenerse y solo quedaban ellos dos conversando. Había decorado la casa pensando en él, escogido una ropa sencilla pero bonita, preparado la mesa con cuidado, incluso comprado una vela perfumada con aroma a pino para que el apartamento oliera a hogar compartido. Y, de un día para otro, todo ese futuro imaginado se derrumbó en 3 frases frías. Creo que no estoy preparado, no es un buen momento, lo siento si te ilusioné. No hubo discusión, no hubo una última conversación larga, no hubo un abrazo de despedida. Solo silencio. Un silencio que se fue alargando hasta convertirse en costumbre. En los días que siguieron, ella intentó convencerse de que no era para tanto, de que estas cosas pasan, de que era mejor ahora que más adelante. Repetía esas frases como quien recita un mantra para no desmoronarse, pero ninguna de ellas se pegaba de verdad a su pecho. La verdad era que no dolía solo la ausencia de él, sino todo lo que él representaba, la esperanza de no pasar otra Navidad sola, la sensación de que, tal vez por fin, alguien la había elegido de verdad. Ahora, frente al pequeño árbol de Navidad un poco torcido que ella misma había montado, esa esperanza parecía guardada dentro de una caja junto con los adornos que habían sobrado. Se sentó en el sofá, se cubrió las piernas con una manta y respiró hondo, tratando de no llorar otra vez. Estaba cansada de llorar, cansada de sentirse frágil hasta cuando no había nadie mirando. Afuera, la ciudad parecía vivir una historia completamente distinta. A través de las rendijas de la cortina, ella veía luces moviéndose, familias caminando apuradas, niños riendo demasiado alto, personas cargando bolsas de papel y cajas envueltas con lazos rojos. En algunos apartamentos vecinos se escuchaban canciones de Navidad, platos que chocaban en la mesa, puertas que se abrían y se cerraban, gente llegando,
gente siendo recibida con abrazos. Todo ese movimiento contaba una historia en la que su nombre no aparecía. Por un momento, pensó en apagar todas las luces, desenchufar el árbol, cerrar las cortinas y fingir que no era Navidad. Fingir que era solo un día más que necesitaba terminar. Pero incluso esa idea le pareció demasiado triste. El reloj de la pared marcaba casi las 6 de la tarde cuando se dio cuenta de que no había comido nada de verdad en todo el día. Había tomado un café por la mañana, picado algo rápido al mediodía, pero nada que pudiera llamarse comida. Abrió la nevera más por costumbre que por apetito, mirando los recipientes de plástico con restos de otros días, un trozo de queso, algunas frutas ya un poco maduras. Había comprado ingredientes para una cena más especial, pensando que no estaría sola esa noche. Ahora, mirar todo eso la hacía sentirse ridícula. ¿Para quién?, murmuró, con una ironía amarga, mientras cerraba la puerta de la nevera. Aún así, sin saber muy bien por qué, tomó un pequeño trozo de panetone y lo puso en un plato, como si quisiera respetar al menos un gesto mínimo de ritual navideño. Se sentó a la mesa con el plato de panetone y un vaso de agua, el retrato opuesto de cualquier cena de Navidad que hubiera visto en la televisión. Se quedó ahí unos minutos, sin comer, solo apoyando el tenedor sobre el pan dulce y observando las frutas confitadas como si buscara respuestas en ellas. Pensó en las promesas que se había hecho a sí misma al comienzo del año, cuidar más de su corazón, no aceptar migajas, no acostumbrarse al casi. Y, aún así, había vuelto a creer en alguien que ahora ni siquiera había tenido la delicadeza de escribirle un mensaje para saber cómo estaba. La soledad, en esa mesa, no era solo física, era un espejo de todas las veces que se había colocado en segundo plano en la vida de los demás. Después de varios minutos inmóvil frente al plato, lo apartó sin probar bocado. Se levantó con un suspiro pesado y caminó hacia la ventana. Corrió un poco la cortina, dejando entrar la luz de la calle. El cielo empezaba a oscurecerse, teñido de tonos azules profundos y un naranja lejano que se resistía a desaparecer. Algunas estrellas tímidas se asomaban, mientras los adornos luminosos de la ciudad ganaban protagonismo. Ella apoyó los brazos en el alféizar y contempló el movimiento de la calle, buscando en algún punto del horizonte un lugar donde su dolor tuviera sentido. Pero lo único que veía eran historias ajenas desarrollándose, una pareja caminando de la mano, una mujer mayor llevando un pastel cubierto con un paño, dos adolescentes riendo a carcajadas. Un niño saltando de alegría con un gorro de Papá Noel en la cabeza. Por un instante, deseó ser cualquiera de esas personas, menos ella. Fue entonces cuando una inquietud empezó a nacer dentro de su pecho. Una voz pequeña, casi inaudible, susurró que quedarse en ese apartamento, sola con sus pensamientos, podría ser aún más cruel que salir sin rumbo. No sabía exactamente a dónde ir, no tenía ninguna invitación, ninguna mesa esperándola, ningún lugar donde su presencia fuera indispensable. Pero, precisamente por eso, sintió que necesitaba respirar otro aire, escuchar otros sonidos que no fueran solo el eco de su propia tristeza. Miró el abrigo colgado en la silla, los zapatos al lado de la puerta, las llaves sobre la mesita. El simple hecho de considerar la posibilidad de salir ya parecía un acto de rebeldía contra el destino que se le había impuesto esa noche. Tardó unos minutos en decidirse. Caminó de un lado a otro del salón, tomó el teléfono, lo dejó otra vez sobre la mesa, miró el árbol de Navidad, la televisión, la cocina en penumbras. Cada rincón del apartamento traía consigo un recuerdo de la expectativa que había tenido y que ahora le parecía ingenua. Al final, respiró profundamente, como quien se prepara para meterse en agua helada. Se puso el abrigo despacio, sintiendo cómo la tela rodeaba sus hombros en un abrazo que no era el que ella quería, pero era el único disponible. Se calzó los zapatos, recogió su cabello en un moño sencillo, tomó las llaves y el teléfono. Antes de apagar las luces, miró una vez más el árbol parpadeando solo en la sala. Por un segundo, pensó en quedarse. Pero no. Algo dentro de ella, pequeño pero terco, insistía, sal. Solo camina. Mira la ciudad. Tal vez el mundo afuera no esté tan cerrado como crees. Cuando finalmente abrió la puerta y dio el primer paso hacia el pasillo, un escalofrío le recorrió la espalda,
como si cruzara una frontera invisible. El corredor del edificio estaba silencioso, pero ese silencio no dolía tanto como el de dentro de su casa. Cerró la puerta, escuchó el clic seco de la cerradura y, en lugar de sentirse atrapada, se sintió, curiosamente, un poco más libre. Bajó las escaleras despacio, oyendo el eco de sus pasos, y, a medida que se acercaba a la salida, comenzaron a llegarle los sonidos de la ciudad con más claridad, motores de coches, risas, fragmentos de canciones navideñas que escapaban por alguna ventana, el murmullo de conversaciones lejanas. Empujó la puerta de vidrio y dejó que el aire frío de la noche de Navidad la envolviera por completo. No tenía idea de a dónde iría, ni qué haría con ese corazón pesado que seguía latiendo dentro de su pecho. Lo único que sabía era que necesitaba caminar. Y, sin imaginarlo, esa misma noche, mientras ella creía que solo estaba huyendo de su soledad, el destino ya estaba preparando a alguien muy pequeño, con una frase sencilla, que cambiaría para siempre el significado de la Navidad en su vida. Cuando sus pies tocaron la acera fría, sintió como si el aire nocturno la despertara de un letargo prolongado. Las luces de la calle brillaban con más intensidad que desde su ventana, y el murmullo de la ciudad tenía un ritmo propio, un latido que no coincidía con el suyo, pero que de algún modo la hacía sentir menos inmóvil. Caminó sin rumbo definido, dejando que sus pasos eligieran por ella, como si cada movimiento fuera un pequeño acto de valentía contra la tristeza que amenazaba con volver a caerle encima. El aire olía a una mezcla de comida festiva, humo lejano y productos recién horneados, aromas que, para muchos, significaban hogar, pero que para ella se sentían ajenos. Como si pertenecieran a un mundo al que no tenía acceso. A medida que avanzaba, comenzó a notar los detalles que antes no veía, los niños que corrían con guantes demasiado grandes para sus manos, los escaparates adornados con nieve artificial y luces cálidas. Las parejas que se detenían bajo las guirnaldas para tomarse fotos, los ancianos que caminaban despacio sosteniéndose del brazo. Era una postal navideña perfecta, pero cada escena tenía el efecto contrario en su interior, la llenaba de un vacío extraño, como si todas esas historias felices ampliaran el contraste con la suya. Más de una vez estuvo a punto de darse la vuelta y regresar a casa, pero había algo en la frescura del aire nocturno que la empujaba a seguir, como si la ciudad, a su manera, le pidiera que aguantara un poco más. Pasó frente a una panadería de barrio que estaba a punto de cerrar. A través del vidrio empañado, vio a una familia reunida alrededor de una mesa pequeña, compartiendo risas y un pan recién salido del horno. La mujer que atendía la panadería le sonrió brevemente, un gesto amable, pero suficiente para hacerla bajar la mirada de inmediato. No quería que nadie viera la vulnerabilidad que llevaba en los ojos. Siguió caminando, sintiendo como cada risa ajena se convertía en un eco dentro de su pecho, un recordatorio doloroso de lo que deseaba y de lo que no tenía. Pero, aún así, continuó. Llegó a una calle más tranquila, donde los adornos navideños eran más sencillos y las casas parecían llevar años habitadas por las mismas historias. Allí, la soledad adquirió otro matiz. Era una soledad más suave, menos escandalosa, casi melancólica. Pasó frente a una ventana iluminada donde un hombre mayor decoraba un pequeño árbol mientras una radio antigua tocaba villancicos. No se veía nadie más en esa casa, pero él parecía contento, como si hubiera hecho las paces con su propio silencio. Por un instante, ella sintió envidia de esa paz, de esa aceptación que ella todavía no encontraba. Al doblar la esquina, se encontró con un pequeño parque. No era grande ni especialmente bonito, pero estaba adornado con luces amarillas y figuras de renos hechas de alambre, dándole un aire acogedor. La fuente del centro estaba apagada por el frío, pero el banco de madera a un lado parecía invitarla a detenerse. Sus pies, que ya comenzaban a dolerle, agradecieron la pausa. Se sentó despacio, dejando escapar un suspiro largo, uno que parecía llevar días atascado en su pecho. Cerró los ojos por un momento y dejó que el viento frío le rozara el rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se permitió simplemente estar quieta sin intentar ignorar sus emociones. Con los ojos entreabiertos, comenzó a observar el movimiento del parque.
Había algunas familias, un par de adolescentes tomando fotos, un hombre paseando a su perro y, más lejos, un grupo de niños jugando con linternas que proyectaban sombras en los árboles. Ella se mantuvo ahí, en silencio, sintiendo que, aunque estaba rodeada de gente, seguía perteneciendo a otro mundo, uno donde la compañía era un recuerdo y no una opción. Aún así, ese banco le ofrecía algo que ni su casa ni las calles llenas de ruido le habían dado, un espacio para respirar sin sentirse completamente caída. Fue entonces cuando notó algo que llamó su atención. Una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, estaba parada a unos metros de ella, mirando en su dirección con una expresión que no supo descifrar. Al principio pensó que la niña buscaba a alguien detrás de ella, pero no había nadie cerca. La niña estaba sola, y sin embargo no parecía asustada. Al contrario, había en su mirada una especie de curiosidad tranquila, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. La mujer se removió un poco en el banco, incómoda sin saber por qué, y apartó la mirada para no parecer extraña. Pero la sensación persistió, había algo especial en la manera en que esa niña la observaba, como si la viera de un modo que nadie más lo hacía. Intentó ignorarlo, diciéndose que no tenía sentido imaginar cosas. Pero cuando volvió a levantar la vista, la niña seguía allí, inmóvil, sosteniendo un pequeño muñeco de trapo contra el pecho. Y entonces ocurrió, la niña dio un paso hacia ella. No corrió, no titubeó, no miró a su alrededor. Caminó directo hacia el banco donde ella estaba sentada, con la determinación silenciosa de quien reconoce un destino. La mujer sintió un leve temblor en las manos sin saber por qué, como si algo invisible estuviera a punto de cambiar. Y tuvo razón. Porque esa noche fría de Navidad, mientras ella creía que no le quedaba nada más que perder, esa niña, esa pequeña desconocida, estaba a segundos de atravesar su soledad con una frase que ella nunca olvidaría. La niña se detuvo a apenas 2 pasos del banco, sosteniendo su muñeco de trapo con ambas manos. Llevaba un abrigo rojo un poco grande para su tamaño, y sus botas dejaban huellas pequeñas sobre la tierra húmeda del parque. Por un instante, ninguna de las dos habló. La mujer sentía el corazón acelerado, sin entender por qué la presencia de una niña desconocida le producía esa mezcla de ternura y inquietud. La niña, en cambio, parecía absolutamente tranquila, como si acercarse a una desconocida en plena Nochebuena fuera algo natural. Fue ella quien rompió el silencio con una pregunta suave, pero tan directa que la mujer tuvo que parpadear varias veces. ¿Por qué estás triste? La pregunta cayó como un farol en medio de su oscuridad. Nadie le había preguntado eso en meses. Nadie la había mirado con la intención real de saber cómo se sentía. La mayoría de las personas se quedaban en la superficie, en saludos cortos, en frases automáticas, en promesas vacías. Pero esa niña la miraba como si pudiera verla por dentro, como si su tristeza fuera un color que ella distinguía claramente. La mujer abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. No sabía cómo explicarle a una niña que su corazón estaba cansado, que había puesto su esperanza en alguien que no la supo sostener, que había pasado el día sintiéndose invisible incluso para sí misma. Así que solo dijo, en voz baja, no estoy triste, solo, cansada. La niña ladeó la cabeza con una expresión de duda que casi hizo sonreír a la mujer. Pero tus ojos están tristes, dijo con una certeza que desarmaba cualquier intento de negación. La mujer inhaló hondo, dejando que el aire frío llenara un pecho que llevaba demasiado tiempo en silencio. Fue entonces cuando la niña subió un poco al banco, sentándose a su lado sin pedir permiso, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. El movimiento fue tan natural que la mujer no supo cómo reaccionar, no estaba acostumbrada a que alguien, mucho menos una niña, se acercara sin miedo, sin juicio, sin reservas. Durante varios segundos, ninguna de las dos dijo nada. La niña balanceaba los pies suavemente, rozando la punta de sus botas con el suelo, mientras la mujer observaba el parque con un desconcierto creciente. Ella no era alguien que soltara su guardia fácilmente. Había aprendido a proteger su corazón, a poner límites incluso cuando no hacía falta. Pero la presencia de esa niña derribaba sin esfuerzo cada muro que había construido.
Era como si la niña hubiese entrado en su vida por una grieta diminuta, una que ella ni siquiera sabía que existía. Yo también estuve triste una vez, dijo la niña, rompiendo de nuevo el silencio. Lo dijo con una voz tan pequeña y sincera que la mujer sintió un nudo en la garganta. Pensaba que no tenía a nadie. La mujer giró el rostro hacia ella, sorprendida por esas palabras tan profundas saliendo de una voz tan joven. Pero la niña no parecía estar contándole una tragedia. Lo decía como quien describe algo que ya pasó, que ya sanó, que ya dejó atrás. Sin embargo, esas pocas palabras despertaron en la mujer una curiosidad suave, casi protectora. ¿Y ahora?, preguntó ella, sin saber por qué estaba tan interesada en la respuesta. La niña apretó su muñeco de trapo contra el pecho y sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero llena de luz. Ahora no tengo miedo, respondió. No explicó por qué, ni qué había cambiado, ni quién había aparecido para que ella ya no sintiera esa tristeza que dijo haber conocido. Parecía no necesitar justificar nada. Y esa simplicidad, esa forma tan pura de ver la vida, hizo que la mujer sintiera un calor extraño en el pecho, uno que no venía del frío de la noche ni de las luces del parque, sino de algo más profundo. La niña estiró una de sus manos, pequeña y tibia, y la puso sobre la mano de la mujer. Fue un gesto tan suave, tan inesperado, que ella se quedó inmóvil. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba un simple toque humano hasta ese instante. Había pasado tanto tiempo evitando abrirse, evitando mostrarse vulnerable, que casi había olvidado lo que se sentía que alguien, aunque fuera una niña, la eligiera sin pedir nada a cambio. La niña no había venido a exigir explicaciones ni a juzgar su tristeza. Solo estaba ahí, acompañándola sin condiciones. El silencio entre ambas ya no era incómodo. Era un silencio que contenía la posibilidad de algo nuevo, algo que la mujer no sabía nombrar todavía. Sentía que, de alguna manera, esa niña había visto algo en ella que nadie había querido ver en mucho tiempo. Y ese reconocimiento silencioso fue suficiente para que las lágrimas, contenidas durante todo el día, comenzaran a acumularse en sus ojos. La niña, al verla, no se asustó. No retrocedió. Solo apretó un poco más su mano, como si supiera exactamente qué hacer, como si hubiera estado esperando ese momento. «Estás aquí sola en Navidad», dijo la niña con voz suave, no como una acusación, sino como un hecho que requería cuidado y no juicio. La mujer asintió sin poder hablar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza de admitirlo. No sintió que debía ocultar su soledad o disfrazarla. Estaba allí, con una niña que había aparecido sin explicación, y por alguna razón inexplicable, se sentía menos sola que en cualquier lugar al que hubiera ido ese día. Y entonces, la niña la miró con esa mezcla de sinceridad y valentía que solo los niños poseen. Abrió los labios con calma, como si hubiera elegido cada palabra cuidadosamente, y dijo algo que, sin ella saberlo, marcaría para siempre el rumbo de esa noche y de su vida: «No tienes que estar sola si no quieres». La mujer sintió que el mundo se detenía por un instante. No sabía cómo una frase tan sencilla podía contener tanta verdad, tanta ternura, tanta promesa. Pero lo hacía. Y ella lo sintió en lo más profundo de su ser. La mujer no sabía cómo reaccionar ante aquella frase tan simple y tan poderosa. No tienes que estar sola si no quieres. Era tan directa que parecía imposible que saliera de la boca de una niña tan pequeña. Pero al mismo tiempo, llevaba una ternura tan inmensa que no podía ignorarla. Ella tragó saliva, intentando contener el temblor que empezaba a subirle por la garganta. Había pasado todo el día esforzándose por aparentar fortaleza, por convencerse de que podía con todo, de que la soledad era solo un estado pasajero. Y, sin embargo, bastó esa frase, esa sola frase, para que su coraza entera comenzara a agrietarse. La niña seguía sentada a su lado, con las piernas colgando del banco y el muñeco de trapo apretado contra el pecho. No parecía tener prisa, ni miedo, ni dudas. Su presencia tenía una calma tan profunda que la mujer sentía que su propio corazón, ese que llevaba horas latiendo pesado, empezaba a encontrar un ritmo diferente. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con voz ronca, más para llenar el silencio que por curiosidad. La niña sonrió como si hubiera esperado esa pregunta.
Me llamo Alma. El nombre resonó dentro de ella de una manera extraña, casi poética. Alma. Una niña llamada Alma apareciendo justo cuando ella sentía la suya más apagada que nunca. Yo, me llamo Elena, respondió, aunque la niña no lo había preguntado. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía necesidad de decir su nombre en voz alta, como si eso la recordara de algún modo. Lo sé, dijo la niña, sin perder la serenidad. Elena frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo que lo sabes? No nos hemos visto nunca. Alma encogió los hombros. No sé, solo lo sabía. Y aunque aquella respuesta no tenía lógica, Elena no sintió inquietud. Al contrario, sintió una quietud inesperada, como si la niña no necesitara explicarse para que ella la entendiera. Fue entonces cuando ocurrió el gesto que transformó todo. Alma dejó su muñeco a un lado, giró el cuerpo sobre el banco y tomó la mano de Elena con ambas manos. La tomó con firmeza, con intención, como si estuviera sosteniendo algo delicado que debía cuidar con todo su corazón. Elena sintió un escalofrío recorrerle el brazo. La mano de la niña era pequeña, cálida, suave, pero la fuerza con la que la sostenía tenía algo más, una valentía que ella había olvidado que existía. Nadie la había tocado con esa ternura en mucho tiempo. Nadie la había tomado de la mano para decirle, sin palabras, que estaba allí para ella. Y entonces, sin que pudiera impedirlo, las lágrimas comenzaron a brotar. Primero despacio, como gotas tímidas que buscaban permiso. Luego más densas, más libres, más dolorosas y más necesarias. Elena se cubrió el rostro con la mano libre, pero la niña no soltó la otra. No se movió ni un centímetro. No preguntó qué le pasaba ni por qué lloraba. Solo se quedó allí, sosteniéndola, como si supiera que ese contacto era suficiente. Como si entendiera que a veces las palabras sobran cuando el alma está tan herida que lo único que necesita es un lugar donde descansar. Elena intentó hablar varias veces, pero ningún sonido salía. La emoción era demasiado grande, demasiado profunda. Había acumulado tantas lágrimas, tantos silencios, tantos no pasa nada y estoy bien que ahora, frente a una niña desconocida, se derrumbaba sin poder controlar nada. Cada lágrima que caía era un pedazo de soledad desprendiéndose. Cada sollozo ahogado era una memoria dolorosa encontrando salida. Nunca se habría imaginado llorar así frente a alguien, mucho menos frente a una niña. Pero allí estaba, quebrándose en el banco de un parque en plena Nochebuena, y esa niña era la única que parecía capaz de sostenerla. Alma, sin soltar su mano, apoyó suavemente su cabeza en el brazo de Elena. El gesto fue tan dulce que la mujer sintió como su corazón se estremecía por completo. No estaba acostumbrada a recibir cariño sin condiciones. No estaba acostumbrada a que alguien, menos alguien tan pequeño, se acercara sin pedir, sin exigir, sin juzgar. Era un tipo de amor que no reconocía, pero que ansiaba desde hacía demasiado tiempo. No llores sola, dijo Alma finalmente, en voz baja, casi susurrando. Llorar sola duele más. Esas palabras hicieron que Elena soltara un suspiro tembloroso. Tenía razón. Llorar sola había sido su rutina durante meses. Llorar acompañada, se sentía diferente. Menos doloroso. Menos oscuro. La niña levantó la mirada hacia ella, y en esos ojos grandes y brillantes Elena vio algo que no esperaba ver esa noche, comprensión. Pero no una comprensión adulta, cargada de análisis o consejos vacíos. Era una comprensión pura, instintiva, la que solo puede venir de un corazón que conoce la tristeza pero también la capacidad infinita de amar. Elena pasó su mano por el cabello de la niña, un gesto delicado, casi temeroso. Gracias, murmuró entre sollozos, sin saber si la palabra era suficiente para lo que la niña había hecho por ella en tan poco tiempo. Alma sonrió, esa sonrisa pequeña que parecía encender algo dentro del pecho de cualquiera que la mirara. Y entonces, como si hubieran estado conversando durante horas, la niña dijo algo que hizo que el aire alrededor se volviera más liviano, más cálido, más lleno de posibilidades. Te estaba esperando. Elena dejó de llorar por un segundo, sorprendida por esas palabras. ¿Esperándola? ¿Ella?
¿Una mujer que había salido de casa solo para huir de su propia tristeza? Pero Alma no parecía confundida ni tímida. Lo dijo con total seguridad, como quien enuncia una verdad absoluta. Y aunque Elena no lo entendía, algo en su interior comenzó a moverse, muy despacio, como si una puerta que había permanecido cerrada durante años empezara a abrirse milímetro a milímetro. Elena se quedó inmóvil al escuchar aquellas palabras: te estaba esperando. Sentía que su corazón había dejado de latir por un segundo, como si la realidad hubiera tropezado con algo que no lograba entender. ¿Cómo podía una niña, tan pequeña, tan frágil, tan inesperada, decir algo con un peso tan grande? Elena abrió la boca, intentando encontrar una explicación lógica, pero ninguna surgía. No había forma racional de entender que una desconocida la estuviera esperando en un parque, en plena Nochebuena, sin saber quién era ni por qué había salido de casa. Alma, sin embargo, parecía completamente tranquila. No mostraba ansiedad ni vergüenza ni dudas. Apretaba la mano de Elena con firmeza, como si quisiera transmitirle algo que las palabras no alcanzaban a expresar. Esperándome, ¿por qué?, consiguió preguntar Elena al fin, con un hilo de voz que apenas se sostenía. La niña miró hacia el cielo unos segundos, como si buscara la respuesta entre las luces del parque y las estrellas que comenzaban a aparecer. Después bajó la mirada y la fijó nuevamente en Elena, con una seriedad que contrastaba con su rostro infantil. Porque vi que estaba sola, dijo. Y no quería que pasaras la Navidad así. No era la respuesta que Elena esperaba, pero tampoco era una respuesta que una niña de esa edad soliera dar. Ella sintió un nudo en el pecho. ¿Cuántas veces había deseado exactamente eso, que alguien notara su soledad, que alguien la eligiera, que alguien la viera? Demasiadas. Y sin embargo, nunca imaginó que ese gesto vendría de una niña desconocida. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alma continuó hablando, como si hubiera estado guardando esas palabras durante mucho tiempo. Yo también pasé una Navidad sola, confesó la niña, bajando la voz. No tenía a quien contarle mis cosas. No tenía a quien darle la mano. Elena sintió un temblor interno. La niña hablaba con una transparencia que desarmaba cualquier tipo de defensa. La tristeza en esas palabras no era exagerada ni dramática, era real, una tristeza vivida y superada, pero nunca olvidada. Elena se inclinó un poco hacia ella, como si necesitara acortar aún más la distancia que la separaba. ¿Y qué pasó?, preguntó con suavidad. La niña abrazó su muñeco de trapo como si al hacerlo encontrara valor para continuar. Un día alguien me dijo que nadie debería estar solo en Navidad. Que todos tienen derecho a ser elegidos. Esa última frase golpeó directamente el pecho de Elena, como si hubiera sido escrita especialmente para ella. Ser elegida. La mujer bajó la mirada, sintiendo que sus ojos volvían a humedecerse. Esa era justamente la herida que más le dolía. No era la ruptura reciente, no era la promesa rota, no era la ausencia. Era esa sensación persistente y cruel de no haber sido elegida por nadie durante tanto tiempo. Alma pareció sentir ese pensamiento sin que Elena lo dijera. Y cuando te vi sentada aquí, supe que eras tú. Elena levantó la cabeza, confundida. ¿Qué era yo, qué? La niña sonrió, una sonrisa suave, casi luminosa. La persona a la que tenía que acompañar. Ninguna explicación. Ninguna lógica. Ningún motivo aparente. Pero esas palabras tenían un peso casi sagrado. Elena sintió que algo en su interior, algo enterrado bajo capas de decepciones, silencios y dolores antiguos, comenzaba a agrietarse, como si se permitiera creer, por primera vez en mucho tiempo, que la vida aún podía traerle algo bueno. La mujer respiró profundo, tratando de ordenar todas las emociones que se le mezclaban en el pecho. ¿Cómo supiste?, preguntó, sin darse cuenta de que su voz había adquirido un tono más suave, más abierto, más vulnerable. La niña entrecerró los ojos como si la respuesta fuera obvia. Porque yo sé cómo se ve la tristeza, y también sé cómo se ve una persona buena. Elena sintió un golpe emocional tan intenso que tuvo que cerrar los ojos por un instante. Nadie le decía algo así desde hacía años.
Nadie había visto bondad en ella desde hacía tanto que casi había olvidado cómo sonaba esa palabra. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose insuficiente, sintiéndose reemplazable, sintiéndose invisible. Pero ahí estaba Alma, una niña desconocida que la miraba como si la conociera de toda la vida, diciéndole que era buena, que merecía compañía, que estaba ahí porque la había elegido. Elena llevó una mano a su pecho, intentando estabilizar sus emociones. No entiendo por qué, pero gracias, murmuró, sintiendo que la voz se le quebraba. De verdad, gracias. Alma sintió con la seguridad de quien ya sabía que esa sería la respuesta. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo con una madurez sorprendente. A veces las cosas importantes simplemente pasan. Esa frase resonó dentro de Elena como un eco que calmaba y dolía al mismo tiempo. Simplemente pasan. Como el dolor. Como la soledad. Como el amor. Como este encuentro improbable en un parque vacío durante la noche más emotiva del año. Y entonces, la niña se inclinó hacia ella y apoyó su cabeza en su brazo, como si hubiera encontrado allí un refugio natural. Elena la miró, sorprendida por la intimidad del gesto. No sabía si tenía derecho a aceptarlo. No sabía si era correcto. No sabía nada. Pero la calidez de ese pequeño cuerpo apoyado contra ella deshacía cualquier duda. Era un gesto tan puro, tan simple, tan humano, que se sintió incapaz de rechazarlo. Elena levantó lentamente su brazo libre y rodeó a la niña con suavidad, con un cuidado casi reverente, como si temiera romper algo sagrado. La niña suspiró, tranquila, segura. Y en ese instante suspendido, silencioso, perfecto, Elena sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Pertenencia. Elena seguía abrazando suavemente a Alma, sintiendo el pequeño peso de su cuerpo apoyado contra su brazo, cuando un sonido distante comenzó a mezclarse con la calma del parque, pasos apresurados. Casi trotando sobre la grava húmeda. Al principio no le prestó demasiada atención, eran muchas las personas que paseaban aquella noche, pero algo en el ritmo de esos pasos contenía urgencia, preocupación. Una ansiedad que no tenía nada que ver con el ambiente festivo que los rodeaba. Elena levantó la vista lentamente, sin soltar a la niña, y fue entonces cuando vio una figura acercándose entre las luces amarillas del parque. Era una mujer joven, quizá en sus 30, con el abrigo desabrochado y el cabello revuelto por el viento, como si hubiera salido corriendo sin pensarlo 2 veces. Sus ojos escaneaban el parque con desesperación, moviéndose de un lado a otro como quien teme encontrar, o no encontrar, lo que busca. Cuando al fin vio a Alma sobre el banco, se detuvo en seco, llevando una mano al pecho como si contuviera el corazón que estaba a punto de escapársele. Y luego, sin dudar, corrió hacia ellas. «Alma», exclamó la mujer con un temblor evidente en la voz. «Mi amor, ¿dónde estabas?». La niña levantó la cabeza con calma, como si no entendiera el motivo del alboroto, y sonrió con tranquilidad. «Estaba aquí», respondió, señalando el banco como si aquel simple gesto explicara todo. Pero la madre no parecía encontrar paz en esa respuesta. Se arrodilló frente a ella, la tomó por los hombros y la observó de arriba abajo, asegurándose de que estuviera bien. Después, levantó la vista hacia Elena, que permanecía inmóvil, sin saber si debía hablar, disculparse o simplemente desaparecer. «Lo siento muchísimo», dijo la madre con un suspiro abatido, su voz llena de disculpas atropelladas. Ella a veces se aleja sin avisar. Tiene esta costumbre de acercarse a desconocidos cuando siente que... Se detuvo, como si la frase fuera demasiado íntima para ser completada frente a alguien que no conocía. Elena, confundida pero conmovida, negó suavemente con la cabeza. «No se preocupe. No me molestó. De hecho». No supo cómo terminar la frase. ¿Cómo explicar que una niña desconocida había sostenido su mano y había cambiado completamente el rumbo de su noche? ¿Cómo decir que esa niña había visto un dolor que ni los adultos más cercanos habían sabido notar? La madre respiró hondo y, por un instante, dejó caer los hombros, agotada. «La he estado buscando por todas partes», murmuró, llevándose la mano a la frente. «No sabe cuánto me asusté».
Alma frunció el ceño como si no entendiera el drama. Pero yo estaba bien, mamá. Solo vine a acompañarla, dijo señalando a Elena con una naturalidad que dejó a ambas mujeres sin palabras. La madre abrió los ojos, sorprendida, y miró a Elena como si buscara respuestas. ¿Acompañarla? Elena sintió un rubor inesperado subirle por las mejillas. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada, mucho menos de una situación como esa. Yo, estaba sentada aquí, y ella simplemente vino. No sé muy bien cómo explicarlo. La madre se quedó observándola por un largo segundo, como si tratara de ver algo que la niña ya había visto desde el principio. Ella tiene un corazón muy sensible, dijo al fin, sin apartar la mirada de Elena. Percibe cosas que otros no ven. A veces se acerca a personas que... De nuevo esa pausa. De nuevo esa sensación de una verdad que estaba a punto de revelar algo más grande. Elena sintió que el aire a su alrededor se detenía por un instante. ¿Personas qué? Preguntó con un hilo de voz. La madre bajó la mirada, acomodó el abrigo de Alma y dijo con suavidad. Personas que están rotas por dentro. Elena sintió una punzada en el corazón. No sabía si debía sentirse expuesta, descubierta o agradecida. Yo, no, intentó decir, pero la madre levantó la mano con amabilidad, evitando que se justificara. No lo digo para ofenderte. Ella simplemente, lo siente. Lo reconoce. Alma, como si quisiera confirmar esas palabras, tomó de nuevo la mano de Elena con absoluta naturalidad. Pero ya no está tan rota, dijo la niña, como si estuviera anunciando un diagnóstico que solo ella podía ver. Hoy ya está un poquito mejor. La madre dejó escapar un suspiro suave, mezcla de alivio y sorpresa. Después miró a Elena con una expresión completamente distinta, cálida, comprensiva, casi agradecida. Gracias por cuidar de ella mientras yo la buscaba. Elena negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No fui yo quien la cuidó, murmuró. Ella, me cuidó a mí. La madre sonrió, una sonrisa triste pero hermosa, como si entendiera exactamente a qué se refería. Eso hace ella, dijo, acariciando el cabello de la niña. Va por la vida recogiendo pedazos de almas que nadie nota. Elena sintió que el corazón le latía distinto, como si algo dentro de ella hubiera despertado para siempre. La madre de Alma se incorporó lentamente, todavía respirando con el alivio reciente de haberla encontrado sana y salva. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Ya no observaba a Elena como a una desconocida, sino como si intuyera que en ese corto encuentro había ocurrido algo que escapaba a explicaciones simples. Era como si ambas mujeres, tan diferentes, tan distantes en experiencia y circunstancias, compartieran ahora un punto en común que solo los corazones agotados pueden reconocer en silencio. Alma seguía aferrada a la mano de Elena con una naturalidad conmovedora, como si la conexión entre ambas fuera un hilo invisible y cálido que se había formado desde el primer instante. La madre se dio cuenta de ese detalle y su expresión se suavizó aún más. Durante unos segundos, no dijo nada. Solo observaba, como si la escena frente a ella tuviera un significado mayor del que una noche común de Navidad podría contener. «¿Hace mucho que estabas aquí sentada?», preguntó la madre, con un tono que no pretendía invadir, sino comprender. Elena dudó un momento antes de responder. No quería confesar cuánto tiempo había pasado sintiéndose perdida, pero tampoco quería mentir. Un rato, necesitaba salir a caminar, dijo finalmente. La madre asintió, como si esa respuesta hablara más de lo que Elena revelaba. Como si entendiera perfectamente que a veces caminar sin rumbo es la única forma de no hundirse. Hubo un silencio suave entre las tres, un silencio que no pesaba, sino que parecía envolverlas en una calma extraña. Fue entonces cuando Alma, sin soltarse de Elena, tiró suavemente de su mano. «Mamá, ¿podemos llevarla con nosotras?». La pregunta cayó con la fuerza de algo completamente inesperado. La madre abrió los ojos, sorprendida, pero no con enojo. La reacción fue más bien de desconcierto, de esas situaciones en las que el corazón se adelanta a la razón. «Amor, ella tiene sus planes, su vida», dijo en voz baja, acariciando la mejilla de la niña.
Pero Alma negó con la cabeza con una seriedad que no parecía propia de su edad. No tiene planes, mamá. Está sola. La frase cayó directamente sobre el pecho de Elena, que sintió como el aire se le quedaba atrapado en la garganta. No era la primera vez que alguien insinuaba su soledad, pero jamás había escuchado esa realidad formulada de una manera tan pura, tan honesta, tan despojada de juicio. No sonaba a compasión ni a lástima. Sonaba a verdad. Una verdad que ella misma había tratado de ignorar durante demasiado tiempo. La madre observó a Elena en silencio. Sus ojos, por un momento, se llenaron de algo que parecía empatía profunda. Luego miró a su hija, que todavía sostenía la mano de Elena como si sujetara un tesoro frágil. La mujer suspiró, resignada ante la insistencia tranquila de su hija, pero también conmovida por algo inexplicable que estaba ocurriendo entre ellas. No sé si es apropiado, murmuró la madre, más para sí misma que para las otras dos. No la conocemos, y ella tampoco nos conoce. Pero antes de que terminara la frase, Alma volvió a hablar con esa claridad que tenía la fuerza de una pequeña profecía. Pero si la conozco, mamá. La conozco aquí. Y señaló su propio pecho. Elena sintió un estremecimiento. No sabía cómo una niña podía tener tanta intuición, tanta sensibilidad. Tampoco sabía por qué esas palabras tenían un eco tan profundo dentro de su propia alma. Pero lo tenía. Lo tenía de una manera tan nítida que casi dolía. La madre volvió a suspirar y, con un gesto lento, se arrodilló frente a su hija, tomándole las manos. Amor, no puedes elegir así a las personas. Pero Alma la interrumpió, con una fuerza que contrastaba con su voz suave. Sí puedo. A veces el corazón elige por nosotras. La madre quedó en silencio. Y por un instante, solo un instante, Elena vio en su mirada algo que no esperaba, dolor. Un dolor distinto, antiguo, silencioso, un dolor que la madre también cargaba, aunque lo escondiera bien. Quizá ahí estaba la razón por la que no se veía enfadada. Quizá ella también sabía lo que significaba estar rota. Por fin, la madre se levantó y respiró profundamente, como quien toma una decisión después de resistirse demasiado. Perdona lo que voy a decir, empezó con cautela, mirando a Elena. Pero, ¿te gustaría acompañarnos? No por obligación, por supuesto. Solo, si quieres. No es bueno que nadie pase la Navidad completamente sola. Y Alma, bueno, ya has visto cómo es. Elena sintió que las palabras tardaban en llegarle. ¿Una invitación? ¿Ella? ¿Acompañarlas? Una parte de su mente buscaba razones para decir que no, era una desconocida, era extraño, era inesperado. Pero otra parte, la parte de su alma que llevaba días gritando en silencio, sabía que aquello no era casualidad. Y antes de que pudiera pensar demasiado, sintió el tirón suave de Alma en su mano. Ven con nosotras, dijo la niña con esa certeza íntima que desarma cualquier duda. Yo, te elijo. Elena sintió que el mundo entero se detenía. Esa frase que nunca en su vida alguien le había dicho con tanta fuerza, con tanta inocencia, con tanta verdad. Yo te elijo. Y entonces entendió algo. No era solo una invitación. Era un rescate. Un pequeño milagro que se manifestaba en la forma de una niña y una noche fría. Elena no recordaba la última vez que alguien la había invitado a un lugar sin esperar nada a cambio. Mucho menos en Navidad, cuando las familias se cierran sobre sí mismas y el mundo parece girar alrededor de reuniones privadas y vínculos ya establecidos. Por eso, cuando escuchó la pregunta de la madre de Alma, ¿te gustaría acompañarnos? Sintió un temblor interno que no supo controlar. Era como si su alma, adormecida por años de decepciones, despertara lentamente al oír esa posibilidad. Aún así, una parte de ella temía aceptarlo, no quería sentirse una intrusa, mucho menos una carga. Pero entonces miró a Alma. La niña sostenía su mano con una firmeza suave, como si supiera que soltarla sería peligroso. Sus ojos grandes reflejaban una ternura que Elena no había visto en ningún adulto en mucho tiempo. No había duda, ni vergüenza, ni miedo en su mirada.
Solo una certeza profunda, casi instintiva, que decía, este es tu lugar ahora. Y fue esa mirada, más que cualquier invitación, la que derritió el último pedazo de resistencia que quedaba en su corazón. Sí, me gustaría, susurró Elena, con la voz quebrada pero sincera. La madre de Alma sonrió con un alivio que parecía más grande de lo que la situación justificaba. Quizás ella también entendía lo que significaba ser elegida. Quizás, en otro tiempo, también había deseado escuchar esas mismas palabras. La mujer asintió con un gesto amable. Entonces vamos. Nuestra casa no queda lejos. Y, bueno, no es una cena elaborada, pero hay comida caliente. Elena se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de la niña. Caminaron juntas por el sendero del parque, iluminado por luces amarillas que parecían guiar un camino que no existía antes de esa noche. Cada paso era una mezcla de nerviosismo y esperanza, como si se adentrara en una historia que no sabía cómo terminaría, pero que por primera vez en mucho tiempo no le daba miedo seguir. Al llegar al edificio donde vivían Alma y su madre, Elena sintió un calor inesperado en el pecho. No era un edificio lujoso ni especialmente bonito, pero las ventanas iluminadas, las coronas de Navidad en algunas puertas y el olor a pan horneado que flotaba en el pasillo la envolvieron en una sensación de hogar que ella creía perdida. La madre abrió la puerta de su apartamento, y un aroma delicioso, mezcla de sopas, pan y especias, salió a recibirlas. «Pasa, por favor», dijo la mujer, retirando su abrigo. Elena vaciló solo un segundo antes de entrar. Sentir el aire cálido del hogar ajeno le dio un vuelco al corazón. Había olvidado lo que se sentía entrar en un lugar donde la gente se esperaba mutuamente. En su propio apartamento, todo estaba en silencio. Aquí, en cambio, cada objeto, cada taza, cada manta, cada adorno, parecía decir, no está sola. La mesa estaba lista de manera sencilla pero encantadora, un mantel rojo, 2 platos hondos, una vela encendida que parpadeaba con suavidad, y una bandeja con pan recién horneado. La madre observó la mesa, luego a Elena, luego a su hija. Y suspiró. «Bueno, creo que hoy serán 3 platos», dijo con una sonrisa tímida pero genuina. Elena sintió los ojos nublarse. Era tan simple. Tan cotidiano. Tan extraordinario. Se sentaron juntas, y por un momento nadie habló. No hacía falta. La calidez del lugar hablaba por sí misma. La madre sirvió sopa caliente en 3 platos, y Alma esperó a que todas estuvieran sentadas antes de empezar a comer. Elena no recordaba cuándo había sido la última vez que compartió una comida con alguien sin sentirse fuera de lugar. La sopa le supo a hogar, a abrazo, a algo que no sabía que necesitaba desesperadamente. Mientras comían, la niña levantó la vista y observó a Elena con esa profundidad que parecía demasiado grande para su edad. «¿Sabes?», dijo Alma, moviendo la cuchara en el plato, «la gente piensa que los corazones se rompen una vez y ya. Pero no. Se rompen muchas veces, hasta que alguien los pega de nuevo». La madre la miró sorprendida, casi orgullosa, casi triste. Elena se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. La niña continuó. «Yo no puedo pegar tu corazón, pero sí puedo elegirte. Y cuando alguien te elige, duele menos». Elena dejó la cuchara sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no quiso contener. Alma se bajó de su silla, caminó hacia ella y rodeó su brazo con los pequeños brazos de niña. Apoyando la cabeza en su hombro, dijo la frase que, sin saberlo, daría nombre a aquella noche, a aquella historia, y quizá al nuevo capítulo de la vida de Elena. «Yo te elijo». Y como si eso no bastara, añadió con voz temblorosa y pura. «¿Quieres ser parte de nuestra Navidad?». Las lágrimas de Elena cayeron sin resistencia. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, acababa de despertar. La madre se levantó, puso una mano en su hombro y, con una voz cálida que sellaba la invitación, dijo: «Esta mesa no está completa sin ti». Y en ese preciso instante, rodeada de la calidez de un hogar que no era suyo, de una niña que la veía de una manera que nadie más había sabido verla,
y de una mujer que abría su puerta sin pedir explicaciones. Elena entendió que la vida, de vez en cuando, ofrece milagros disfrazados de encuentros improbables. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no cenó sola. No lloró sola. No existió sola. Y todo comenzó con una niña que la tomó de la mano y dijo: «Yo te elijo». Aquella Navidad, Elena no recibió regalos costosos ni promesas románticas. Recibió algo infinitamente más valioso, una mirada que la vio cuando nadie más la veía, una mano pequeña que la sostuvo justo cuando más lo necesitaba, y una familia que la eligió sin pedir nada a cambio. Comprendió que el amor no siempre llega como lo imaginamos, a veces llega en forma de una niña con un muñeco de trapo y una verdad tan profunda que solo los corazones puros pueden pronunciar. Y comprendió también que no se trata de cuántas veces se rompe un corazón, sino de cuántas veces la vida nos ofrece a alguien dispuesto a ayudarnos a reconstruirlo. Esa noche, Elena dejó de preguntarse por qué había sido rechazada. Y empezó a preguntarse cómo había tenido la suerte de ser elegida. Porque, al final, todos cargamos heridas invisibles. Pero basta un gesto, una palabra, una mano extendida, para recordar que todavía merecemos pertenecer. Y esa niña, esa pequeña alma, se lo recordó con la frase que iluminó la noche entera: «Yo te elijo». Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que abrazan, reconfortan y nos recuerdan lo que realmente importa.